Vamos a introducirnos en el tema de esta mañana. Que tiene que ver con aquellas buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado a practicar. Dios, en su gracia y en su amor, ha creado este mundo y no para de obrar para con la humanidad, con el hombre, buenas obras. Cada día el Espíritu Santo de Dios recorre la faz de la tierra y renueva su gracia sobre nosotros. Y vuelca sobre su iglesia de su Espíritu, sobre cada uno de nuestra vida. Para que nosotros copiemos de Él aquello que Él hace y extendamos nuestra vida a hacer buenas obras. Y yo quiero que podamos abrir nuestro corazón a este tema y que durante el transcurso de esta predicación vos y yo podamos atesorar el valor que tienen las buenas obras delante de Dios para aquellos con quienes trabajamos, para con quienes hacemos buenas obras y para nuestra propia vida, copiando el carácter y el ejemplo de Dios mismo. Te voy a pedir que tengamos un momento para orar, ¿sí? Así que inclina tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque esta mañana podemos estar acá juntos y recibir de ti tanta gracia, tanto amor, tanta fidelidad que tú impartes sobre nosotros. Gracias porque has abierto nuestros ojos a tu verdad y a tu luz. Gracias por la obra que haces colocando en nuestra vida de tu Espíritu y llenándonos de poder. Gracias por entregarnos a tu Hijo Jesús allí en la cruz y por limpiar a través de su sangre cada uno de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque son incontables las obras maravillosas que haces sobre cada uno de nosotros. Y queremos rogar ahora a tu Espíritu Santo que nos asista, que nos acompañe, que abra en nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestro espíritu para poder tomar de tu palabra y ser instruidos en ella, Señor, esta mañana, y que tu palabra sea, como dice ella misma, un clavo bien clavado que no se puede quitar del muro, que quede así prendida en nuestro corazón. Señor, queremos ser dignos hijos tuyos. Ayúdanos esta mañana a comprender cómo, a avanzar en esto, que la claridad de tu palabra y de tu Espíritu venga sobre nuestra vida. Señor, deseamos crecer y madurar en ti. Pero sobre todo, Señor, queremos llevar tu presencia a todos los lugares donde vamos, Señor. Esta mañana invocamos la presencia de tu Espíritu y la ayuda de Él sobre nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Vamos a Mateo, capítulo 25, versículo 15. Dice la Escritura: a uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Quiero usar esta parábola del Señor Jesús solo como una introducción para este tema y para que veamos estas diferentes personas y este obrar de Dios. Dios tomó, el Señor Jesús, este ejemplo y nos enseñó a través de Él que Él imparte en nuestra vida oportunidades y nos bendice para que nosotros también hagamos con esta bendición de Él una ampliación de esa bendición, que crezcamos en todo lo que Él nos ha dado. Y yo sé que es el deseo de cada uno
de los que estamos acá servir a nuestro Dios. Aquí encontramos el ejemplo de dos hombres que sirvieron al Señor y otro que se retuvo de servir a Dios y prefirió guardar, ¿no es cierto?, el dinero y esconderlo, dice la Escritura, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegaría el momento en el que el Señor le iba a demandar aquello que había colocado en él y él se lo devolvería tal y cual como Dios se lo había dado. Pero nosotros no tomamos ejemplo de este hombre, solo la advertencia de él, y tomamos ejemplo de los otros dos, aquellos que tomando lo que Dios le dio fueron capaces de multiplicarlo. Yo sé que Dios obra en la vida de cada uno de nosotros de una manera única, porque tu vida es absolutamente única y porque las cosas que Dios tiene contigo son absolutamente únicas. Cuando pensamos en hacer cosas para Dios y cada uno de nosotros tiene el deseo y la intención de hacer cosas para Dios, a veces nuestra mente se escapa, no sé cómo es tu caso, y pensamos, no sé, en cosas al ver, no sé, grandes ministerios, grandes obras de Dios, y se nos escapan los pequeños detalles y las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Pero el Señor Jesús ha colocado en tu vida y en la mía de su Espíritu Santo, ha colocado la misma esencia de Él, para que vos y yo también hagamos como Él hizo. Este ejemplo de estos hombres nos muestra que tomando y recibiendo algo del Señor fueron capaces de ir y de multiplicar aquello que recibieron de parte del Señor. Dios quiere colocar en tu vida esa luz y esa claridad para que puedas entender a cada paso que tú vives y en cada momento que tú vives, cómo poder intervenir con todo aquello que Dios te ha dado y multiplicar aquello que Dios puso en tu vida. Y una de las formas que Dios tiene que ver con hacer buenas obras. No voy a predicar aquí sobre que el hacer buenas obras nos salva. Al contrario, vamos a ver algunas citas de la Escritura que con claridad nos hablan de qué es la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la que hace posible que nuestra vida acceda a la salvación. Y hacemos énfasis en esto todo el tiempo. Y hablamos muchísimo sobre esto. Y cuidarnos de no pensar que las obras de alguna manera nos salvan de alguna forma, porque es la fe en nuestro Señor Jesús. Pero esta manera de mirar, inclusive al mirar nuestra propia vida hacia adentro, al pensar en cuánto Dios quiere hacerte crecer, cuánto Dios quiere madurar, cuánto Dios quiere obrar con tu carácter, y estamos hablando de esto y seguiremos hablando mucho tiempo, a veces queda nuestro foco puesto solo en nosotros. Miramos y pareciera, ¿sí?, que todo lo que Dios tiene que hacer tiene que ver con mi propia vida. Y es verdad, porque Dios quiere obrar en tu vida. Pero la réplica del obrar de Dios tiene que afectar a otros. A mí me ha llamado la atención ver cómo en estos días especialmente he estado leyendo y ver todas las veces que la Escritura, el mismo Señor Jesús y el apóstol Pablo nos habla de hacer buenas obras. No estamos hablando de obras, vuelvo a repetir, que nos lleven a la salvación. Tú no adquieres la salvación por buenas obras, pero Dios quiere que tú estés metido en medio de esas buenas obras. Vamos a leer una cita, unos versículos antes, 20 capítulos antes, en Mateo capítulo 5. La Escritura nos dice así en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras, en el Sermón del Monte, fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba así de las buenas obras que nosotros tenemos que llevar adelante. Dice que sean de tal manera que quienes los ven alrededor de ustedes puedan glorificar a Dios por la manera en que ustedes se conducen y lo que ustedes hacen hacia los que lo rodean. Yo sé que es la luz del Señor y es la obra de Dios y es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos llena de gracia y de amor para poder hacer buenas obras.
Pero son las buenas obras que realizamos las que la gente que está a nuestro alrededor puede ver para poder comprender el amor de Dios. Hace algunos domingos atrás, yo hablaba aquí mismo sobre la importancia de ser una carta leída delante de Dios y delante de los hombres. Que aquello que nosotros predicamos, quienes nos ven lo puedan leer desde nuestras acciones y desde nuestras actitudes. Y quisiera que vos pongas los ojos en esta mañana en la cantidad de oportunidades que Dios te brinda de detener un minuto tu vida y preocuparte por quienes están a tu lado para hacer buenas obras, para ayudarlos en todo lo que esté a tu alcance, para extenderte, ¿sí? Salir de tu propia mirada, de tus propias necesidades y ver en tu entorno, porque Dios quiere usar tu vida para manifestar su amor, su poder, su gracia y todo lo que Él tiene, inclusive su perdón, a través de tu accionar hacia otros. El Señor Jesús dijo: así deben ser las buenas obras que ustedes realizan, de tal forma que cuando los vean hacer algo digan: wow, yo voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Es evidente que esa buena obra a la cual Jesús hace referencia no está glorificándote a ti mismo, ni a mí. Es claro que dice: así vean las buenas obras y glorifiquen al Padre. Quiere decir que cuando tú haces una buena obra, no debes jactarte vos mismo, sino que debes transmitir quién te impulsa a obrar de esta manera. Cuando tú extiendes la mano al necesitado, cuando extiendes una ayuda a alguien, cuando vas y estás con un enfermo quizás en el hospital o en la casa de alguien, cuando visitas, no sé, alguien que está privado de la libertad, cuando vas a una familia que tiene alguna necesidad puntual, sea material, sea física, espiritual, cuando tú te acercas para brindar, para dar de todo lo que Dios te ha dado, para multiplicar todo lo que Dios ha puesto como un caudal adentro tuyo, debes asegurarte de transmitir que lo que estás haciendo glorifica a Dios y también la gente que lo ve lo entiende. Vale decir, si vas a ayudar a alguien, cuando lo ayudas y esa persona te palmea la espalda y te dice: bueno, dice, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, tú no debes decir solamente: bueno, sí, recibo esa gratitud tuya, pero debes decirle: ¿sabes por qué lo hago? Porque Dios está conmigo y me ha pedido hacerlo, y es Dios mismo el que me impulsa y me ayuda a llevar esto adelante. Permitir que quienes ven tus buenas obras glorifiquen a Dios. En Juan capítulo 10, Jesús les respondió en el verso 32, dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Porque la situación en ese texto nos narra aquella oportunidad en la que casi apedrean a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se paró en medio de ellos y dijo: yo he hecho buenas obras y solo buenas obras he hecho. ¿Por cuál de ellas ustedes quieren juzgarme y quieren apedrear mi vida? Él reconoció las buenas obras que había hecho en medio nuestro. Y dice: son las buenas obras y les he mostrado a través de ellas a mi Padre. ¿Ven con qué claridad el Señor Jesús, cada vez que obraba de una manera, manifestaba el poder de Dios? Iglesia, si hay algo que puedes hacer con tu carne, ¿sí? Y yo puedo hacer con la mía, que tanto trabajo nos da, que tanto nos hace renegar en lo espiritual, que tanto nos lleva a las flaquezas, que a veces nos hace caer en medio del pecado por la debilidad que hay en nosotros, ¿no es cierto? Tanto luchamos por levantar el hombre interior en nuestra vida, el espíritu, sí, que Él ha puesto en nosotros, santificado por el poder del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu, que puedes hacer algo con tu carne. Y es tal cual como dice Pablo en el libro de Romanos: someter a tu carne para que sea esclava de tu espíritu y haga todo aquello que está a tu alcance para bendecir y glorificar a Dios, para multiplicar toda la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. Quiero advertirte, hermano, que si vos y yo no nos ocupamos de hacer buenas obras,
con todo el caudal de misericordia, de gracia, de luz, de sabiduría, de paz, de felicidad que Dios ha colocado sobre ti, pues estás siendo como aquel hombre que guardó las 1000 monedas y la escondió en un hoyo. Pero si por el contrario tomas todo ese caudal que Dios te da y sales y lo repartes, estarás multiplicando la gracia de Dios por todo lugar por donde tú vayas. En el libro de los Hechos nos cuenta la Escritura, en el capítulo 9, en el verso 36, dice lo siguiente: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Una mujer llena de Dios. La Escritura nos enseña sobre esto, y a lo largo de los años, durante muchas generaciones, las mujeres especialmente han usado el nombre de Dorcas para motivarse e impulsarse a hacer buenas obras y a alcanzar a aquellos que están necesitados. Esta mujer llena del Espíritu Santo nos dice que hacía buenas obras y daba limosnas a los pobres, se ocupaba de la necesidad. A donde veía que había una necesidad, no cerraba los ojos, no giraba la cabeza, no miraba para otro lado, sino que iba y atendía conforme a su posibilidad lo que estaba viendo a su alrededor. Esta mujer era fiel con lo que creía y llevaba a la práctica el obrar de todo lo que creía. Era una aplicación viva de la gracia de Dios. Iglesia, creo que necesitamos equilibrar la balanza en nuestra vida aquí, ¿sí? Pasamos muchas horas buscando al Señor y eso no lo dejes, al contrario, incrementa tu tiempo. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicándote en la semana consecuentemente para salir y hacer una buena obra? Para mostrar el amor de Dios a través de todo lo que tú tienes. ¿Será que los cristianos evangelizamos esperando que la gente llegue aquí a la iglesia y aprenda y reciba solo aquí el poder de Dios? Obviamente que aquí lo va a ver, obviamente que aquí se va a encontrar en la presencia del Señor. Qué bueno estas personas que nos están visitando por primera vez, que puedan sentir el amor de la iglesia hacia sus vidas. Aquí es bárbaro, pero afuera la gente necesita verlo a través de tu obrar, a través de tu mover. Y quiero llevarte a que miremos esto a través de las cartas del apóstol Pablo. Fue precisamente el apóstol Pablo alguien que con mucha firmeza y con una fe muy clara nos planteó acerca de la fe y de las obras, ¿sí? Pero él es quien en sus cartas, en la mayoría de ellas y especialmente en las cartas que escribe después de haber estado encarcelado ya para ir a morir, nos habla de las buenas obras. Una de esas cartas es Efesios. Se cree que Pablo, cuando escribe esta carta, preso en Roma, posiblemente haya sido su último encarcelamiento, la última oportunidad en la que Pablo se encontraba teniendo aliento de vida en él. Más tarde de escribir esta carta, él iría a morir. Así que allí, privado de la libertad, sufriendo las consecuencias de este tipo de prisión, el apóstol Pablo escribe el libro de Efesios, la carta de Efesios. Una carta que es maravillosa en todos los sentidos. Y fíjate lo que dice en el capítulo 2, en el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido creados para buenas obras. Qué maravillosa, qué clara es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tú quieres saber para qué Dios te creó? Este texto abre el panorama de una de las aristas más lindas, más preciosas para las cuales Dios te ha creado. Son muchas las cosas por las cuales Dios creó tu vida. Esta mañana tocamos una de ellas. Dice, Dios te ha creado para que tú realices buenas obras, tal cual como Él. Fíjense en que la expresión de Pablo es, somos hechura suya.
Somos tomados, somos parte de Dios mismo. Somos copia de Dios, si vale la expresión. Dios ha colocado en nosotros su espíritu y nos ha tornado similares a Él porque ha colocado de su gracia, de su poder, de su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ha colocado de su paz, de su felicidad, de su gozo. Todo lo que es el fruto del Espíritu está en nosotros porque viene de Él. Somos parte de Él y como parte de Él debemos manifestar todo aquello que Él es. Y dice esta escritura, fuimos creados, hechura suya, para buenas obras. Y yo quiero que veamos algunos versículos más, esta vez en Tito, capítulo 2. Y vamos a encontrar, la escritura también nos habla en Timoteo, pero no quiero dedicar mucho más tiempo. En el capítulo 2 del libro de Tito, en el verso 7, Pablo le escribe a su discípulo y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad y seriedad. Fíjense con qué claridad. Dice, preséntate tú, le dice a Tito, y lo mismo le dice a Timoteo, como un ejemplo de buenas obras. Yo te voy a pedir que mientras hablamos de esto, vos puedas hacer una lista, quizás de las buenas obras que has hecho durante este último mes, y puedas hacer una lista también de pendientes de cuáles podrían ser algunas buenas obras que tú realices el mes que viene. Que tú te predispongas, que hagas una lista realmente. Que digas, no, yo tengo que ir a visitar a fulano, tengo que ir a ayudar a mengano, tengo que ir a aquella casa a donde sé que hay necesidad, acercarme allí y ver qué pasa y llevarle del Espíritu de Dios a esa casa y suplir las necesidades que hay allí. Dice que Dorcas apartaba de su dinero para dar buenas obras. En la ley judía, la escritura, los libros de la sabiduría del pueblo judío, enseñan que hasta un 20% de tus ingresos, de los ingresos que ellos tenían, podían ser destinados a ofrendas hacia otras personas. Establecía un tope, ¿sí?, para este tipo de cosas, para que tampoco se fuese, del otro lado y la propia familia corriera riesgos, ¿sí? Pero llegado el día de la muerte, el judío podía donar la totalidad de sus bienes a los pobres y a los necesitados, establecido en la ley. Algo interesante. El pensamiento de la palabra de Dios, el pensamiento de Cristo mismo y el pensamiento del apóstol Pablo es que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo expresando y manifestando con todo lo que tiene el mensaje de Dios. No solo a través de las palabras, pero a través de las acciones, a través, de un abrazo, a través de la economía. Iglesia, hazte una lista de buenas obras. En Tito, en el capítulo 2 también, en el verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué linda expresión. Dios dice, yo quiero y voy a purificar un pueblo que ame ir y hacer buenas obras como yo hago buenas obras en este mundo. Esta es la mentalidad de Cristo y esta es la mentalidad que la Escritura nos transmite a nosotros a través del apóstol Pablo para todos. En el capítulo 3, en el verso 8, también en Tito, Pablo le escribe, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le dice a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cuando leía este texto, tomé un poco de coraje yo, porque Pablo le escribió a Tito, ocúpate, ¿sí? Y con firmeza quiero que insistas que todos los que creen a Dios procuren en ocuparse en buenas obras. Y yo dije, Señor, yo estoy haciendo esto. Yo estoy impulsando a tu pueblo a hacer buenas obras con firmeza.
Me estoy ocupando de que la iglesia salga de este lugar y por donde vaya, vaya buscando qué hacer para manifestar la gracia y el amor de Dios. Yo dije, tengo que ocuparme. Así que comencé a preparar este mensaje. Dice la Escritura, ¿sí?, que todo el obrar de Dios en nosotros es para impulsarnos y para llevarnos a manifestar la gloria de Él aquí en la tierra. Todo lo que Él hace en tu vida. Él te sana para que tú manifiestes que Él sana. Él te llena de felicidad y si lo hace en tu vida, tú puedes llevar ese mensaje a otros. Él llena también y sustenta tu economía y de tu economía tú vas y le dices a aquel que tiene necesidad, mira, Dios me ha sustentado, Dios me ha bendecido, quiero bendecirte a vos con todo lo que viene de Dios para mi vida, porque Dios me pide que yo lo comparta contigo. ¿Sabes? El pueblo judío tiene una enseñanza también, que cuando da a alguien necesitado, en primer lugar debe ser en secreto, ¿sí? No debes andar publicando por todos lados lo que tú haces, ¿sí? Y en segundo lugar, debes dar de tal manera que quienes reciben no se sientan humillados, sino ayudados y alentados. No es decir, mira, yo veo cómo estás viviendo, te voy a dar un poquito porque se ve que no estás tan bendecido como yo. No sé, de muchas maneras. Yo no sé, vos cuida la forma que lo hagas. No te voy a dar ejemplos de esto porque vamos a terminar mal con los ejemplos. Pero yo quiero decirte, cuando tú vas a dar, tienes que dar de tal forma que quien recibe se sienta bien. Recuerdo un ejemplo de hace mucho, de alguien que quería bendecir a una persona, ¿no es cierto?, con un cierto elemento que iba a ser de ayuda para la persona, pero no sabía cómo dárselo para que la persona no se ofenda, a pesar de que sabía que lo necesitaba. Entonces vio entre las cosas que esta persona tenía en su casa y un día fue y le ofreció aquello y le dijo, mira, yo quiero traerte esto. Y la persona dijo, pero ¿y por qué? No, dice, en realidad es un intercambio, yo quiero pedirte aquello. Y claro, aquello que la persona le pedía no tenía ningún valor. Entonces el hombre preguntó, pero ¿estás seguro? Sí. Para vos no tiene valor, pero yo lo necesito. Entonces esta persona dijo, bueno, entonces sí, te lo cambio. Y le dio aquello que tanto necesitaba y se llevó aquello que quizás no tenía valor, pero dejó a esa persona con su sentido de integridad. Dios no humilla. ¿Ha venido Dios a bendecir tu vida humillándote alguna vez? ¿Te ha dado Dios todo lo que te ha dado y ha recalcado sobre tu vida porque eres un miserable, porque eres... No, ¿verdad? Nosotros pensamos que del producto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo tenemos lo que tenemos. Mira, si tuviéramos lo que tuviéramos por el producto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, en justicia con Dios, seríamos los más miserables sobre la tierra, si Dios tuviera que hacer justicia. Pero lejos de eso, la gracia de Dios se extiende sobre nosotros abundantemente. No mires tu vida pensando que lo que tienes es producto de tu esfuerzo. Mira tu vida reconociendo que lo que tienes es producto de la gracia de Dios. Y si por gracia has recibido, por gracia tú y yo tenemos que dar. Es así como Dios quiere que nosotros nos movamos. Yo sé que el Señor está anhelando que como iglesia abramos nuestro corazón al mover de su Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón a una relación íntima con Él cada vez más. De esa intimidad con el Señor, nosotros copiemos todo aquello que Él tiene y como Él es, y podamos salir de este lugar a empapar esta bendita ciudad y todos los lugares por donde nos movamos con ese mismo amor que Él tiene. Tu vida debe ser en verdad una carta leída por la gente. Quiero leerte un texto más. Esta vez se encuentra en Deuteronomios capítulo 6,
del verso 4 al 9. La Escritura allí nos habla del pasaje conocido donde leemos que debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Es este texto que Dios le dio a Moisés, entendido por nosotros de muchas formas. Y leyendo las diferentes traducciones que hay de este texto, quería compartirlas contigo esta mañana. Dice la palabra de Dios que debemos servirlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Sucede que en dos traducciones muy antiguas del pueblo judío, la palabra fuerza se traduce de una manera distinta. En una de ellas se reemplaza la escritura diciendo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu propiedad. Y en otra escritura, en un Targum llamado de Jonatán, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu dinero. Estas traducciones tienen más de 3.000 años. Del mismo texto de donde nosotros hemos traducido a nuestra escritura en español, con toda tu fuerza. Vale decir que es con toda tu fuerza, lo mismo que decir que debes servir a Dios con todo lo que tú tienes, lo mismo que decir que debes servir a Dios con todo tu dinero, no con una parte. Esta mañana tuvimos la bendición de poder ofrendar, ¿sí?, a nuestro Dios. ¿Cómo estás con esto? ¿Estás apartando de lo que es tuyo para dar a Dios? Porque esta escritura nos dice que todo lo que tenemos le pertenece. O más bien, el cristiano sabio, aquel que entiende, aparta el diezmo como lo mínimo, ¿sí?, que debemos dar a nuestro Dios. Fíjense que hace un momento atrás les contaba que para los pobres, dentro de la ley judía, hasta el 20% de lo que tú tienes puede ser apartado para dar a los pobres. Imagínate la amplitud. Tenemos un problema en este mundo en el que vivimos, extremadamente materialista, donde pensamos que el dinero y lo que poseemos es nuestro y nos corresponde. Pero según esta escritura, no es nuestro, es de Dios. Y debemos servir a Dios con todo lo que tenemos. Así que si todo lo que tú tienes es para servir a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando vienes a la casa del Señor, yo sé que tú quieres a Dios con todo tu corazón. Quieres a Dios con toda tu alma. Yo quiero decirte que debes querer a Dios con todo lo que Él te ha dado. Y todo lo que tienes es de Él. Entonces el análisis que debes hacer es: Señor, ¿cuánto de todo esto que es tuyo yo voy a necesitar para mí? Voy a tomar solo lo que necesito y el resto lo voy a destinar para lo que tú quieres, porque es tuyo. ¿Piensas así? Aprovechemos el texto de Romanos capítulo 12 que nos dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Permití que la palabra de Dios pueda transformar esta área de tu mente. Porque si no, hay un área de tu vida que tiene que ver con la economía, donde estás atado a principios que no son de Dios. Son principios de este mundo. Entonces vos y yo debemos soltarnos de los principios de este mundo y atarnos a los principios espirituales. Estoy convencido que cuando vas a la Escritura, te acercas a ella y lees en ella que la sangre del Señor Jesucristo limpia tus pecados y no tienes un ápice de duda de que eso es cierto. Es la misma Escritura la que manifiesta que todo lo que tienes le pertenece a Él. La misma. No puedes creer una parte y no creer la otra. Si crees en la palabra de Dios y crees en la salvación, cree todo el consejo de Dios y permite que tu mente, que es la que se encuentra en este dilema, acepte la palabra de Dios
por encima de sus ideas y de sus pensamientos. Vos y yo tenemos una fuente de autoridad por encima, y es Dios mismo, y que nos deja esclarecidos los principios a través de su palabra. Ella está por encima de tus ideas y de tus pensamientos. Sirve a Dios con todo lo que tienes. Sirve a Dios con todo tu dinero. Sirve a Dios con todas tus fuerzas, porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y de muchos ejemplos en la Escritura vas a encontrar el mismo principio, porque Dios guarda este principio así para nosotros. Leyendo un poco de historia, cuando me metí a ver esto de la palabra de Dios traducida en estas traducciones antiguas, judías, leí algunas de las tradiciones que no conocía. Me gustó saber, por ejemplo, que según los rabinos, Abraham tenía una tienda que como señal de hospitalidad tenía puertas hacia los 4 puntos cardinales. Yo no lo sabía. Y esa tienda de Abraham era así porque él manifestaba que de cualquier lugar de donde alguien llegara, él lo recibiría. Es interesante. Las buenas obras incluían la visitación a los enfermos, el alojamiento para los extranjeros en el hogar. ¿Sabes? Desde hace mucho tiempo en la iglesia tenemos que alquilar hoteles para los pastores, predicadores o a veces hermanos que vienen y están itinerando y pasan por nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque nuestras puertas en nuestros hogares no tienen una puerta para cada punto cardinal. Agatas tiene una en un solo sentido y está con tranca. Entonces se complica. Iglesia, aprende a ser hospedadora. Dice la Escritura que muchos recibieron ángeles. El obrar de Dios es amplio. No lo limites, cree. También nos dice que de su sustento era para el sostenimiento de las parejas jóvenes recién casadas. Acá van a aprovechar los jóvenes recién casados. Vieron que vos vas a llegar a la casa del joven recién casado y te da mate. Y tenés algo más para compartir y un poco más de mate. ¿Sí? Y bueno, pero interesante, el pueblo judío tenía normativas con esto. Decía, ayudarás a los recién casados. ¿Sí? Qué bueno. Me vienen a la memoria algunas cosas, porque hace algunos años atrás, por lo menos cuando nos casamos nosotros, hace 25 años atrás, era difícil la cosa. Yo recuerdo que llegué de mi luna de miel con Gaby y pudimos pagar el último tramo de colectivo con cospeles. Sí, era lo único que nos quedaba. Y la noche anterior habíamos cenado unas naranjas, recuerdo, ¿sí? 2 naranjas eran. Muy bien, por eso lo de la media naranja. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Esto es como que el que cruza los dichos. Asistencia a las bodas, estar en los funerales, la presentación de discursos de consolación a aquellos que necesitan. Dice, incluso, dice la ley rabina, a los gentiles, no solo dentro del pueblo, que esto ya era una necesidad establecida, sino fuera. También me llamó la atención leer que dentro de las tradiciones enseñaban al pueblo judío a no pedir ayuda de los extranjeros para no quitar la bendición del pueblo judío de ayudar a los de su propia familia. Decían, no puedes ir a pedir allá porque soy yo el que quiero darte. ¡Wow! ¿Nosotros qué le decimos? Fíjate, Galicia, HBC, probá en el Banco Patagonia, sé que están dando algunos medios flexibles, unos créditos flexibles. O estamos abiertos a ayudar, a suplir toda necesidad, mayormente, dice la Escritura, a los de la familia de la fe, pero no solo a los de la familia de la fe, dice solo mayormente a los de la familia de la fe, como diciendo, en medio nuestro no debe haber necesidad, pero más para extendernos en buenas obras hacia los demás.
Dice la Escritura que la ley de Dios y los mandamientos y muchos de estos conceptos que estamos leyendo, ¿sí?, extraídos de la ley judía, tenían un sentido. Y encontramos el sentido de todas estas leyes y de estos mandamientos cuando leemos la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Te invito a compartir conmigo esta Escritura. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25. Y dice así la Escritura: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Un ayo era alguien que estaba puesto al lado para ayudar. Algunas traducciones traducen esta palabra como un pedagogo, alguien que te enseña mientras va caminando al lado tuyo. Un ayo también representa como aquel tutor, aquella vara que se coloca en una planta para que la vara comience a crecer. Dice que estos mandamientos, todo lo que hemos hablado, lo que hemos leído sobre los principios de la ley judía, inclusive la tradición de la ley judía, están considerados en las Escrituras como un ayo, algo que se coloca al lado para que la planta crezca derecha. Ahora, todos los que estamos acá sabemos, y si no lo sabemos lo vamos a aprender hoy, que el ayo, el tutor, el pedagogo, tiene un tiempo al lado de la planta. Porque cuando la planta crece ya no necesita más del ayo. Esto es lo que dice esta Escritura en Gálatas. Esto es lo que dice Pablo y nos intenta enseñar. Que todos estos principios que nosotros encontramos en la Biblia y de los cuales estamos hablando para estimularnos a las buenas obras, son solo como un ayo al lado nuestro, porque pretenden llevarnos hasta Cristo mismo. Y una vez que estamos en Cristo mismo, ya no necesitamos de esos mandamientos, porque la misma relación con el Señor nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me entiendes? Todos estos principios, todas estas reglas que hemos leído esta mañana, estos consejos, si vale usar esta palabra, aún los consejos de Pablo de estimularnos a las buenas obras son como un ayo al lado nuestro. Pretenden empezar a encaminar nuestra vida. Pero lo que va a suceder es que a medida que tú vayas profundizando en la fe, vas a conocer a Cristo al lado tuyo, porque te llevará hacia Cristo mismo. Y en la relación de intimidad con el Señor, toda tu vida va a ser afirmada en estos principios. Ya no por seguir un principio o un sano consejo, sino por imitar a Cristo mismo en nuestra vida, por ser como Él es y como Él era. Él jamás pasó del lado de la necesidad. Él obró en función de ella y mostró a través de su ejemplo. Estamos en este lugar, cada uno de nosotros, para acercarnos a través de la fe a nuestro Señor Jesús, para que esa fe de Dios genere en nosotros el acercamiento a Cristo, y ese acercamiento a Cristo provoque en nuestra vida intimidad con Él, y esa intimidad con Él nos lleve a hacer cada vez más lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es la fe la que nos conduce a vivir de esta manera. Es la fe en Jesucristo. No es una religión, no son principios humanos, es la fe en Cristo. Es el Cristo vivo que está al lado nuestro. Quiero llevarte a una última cita en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. El verso 28.
Dice así la Escritura: porque en Él, en Cristo, vivimos y nos movemos y somos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa Escritura! En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Cómo llegamos a esto? A través de la fe. Nos acercamos hacia Él en la fe, lo adoramos a Él por medio de la fe, levantamos nuestra alabanza a Él por medio de la fe, nos acercamos a Él por medio de la oración, nos acercamos a Él a tener comunión e intimidad con Dios desde nuestras casas, en nuestra soledad. ¿Para qué? Para acercarnos al Dios mismo. Pero una vez que somos en Él, nos movemos en Él y vivimos en Él. Por eso el apóstol Pablo decía que su vida estaba escondida en Cristo. Por eso era capaz de decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida que él tenía cerca a Cristo hacía que la misma vida de Cristo fuese vivida a través de él. Vos y yo necesitamos una relación tan profunda con Dios, tan honda, tan grande, que mientras nosotros nos movamos en esta tierra, sepamos que Él está viviendo junto a nosotros y está siendo junto con nosotros. Está morando y está expresándose junto a nosotros. Entonces, cuando vas y bendecís a alguien y ayudás a alguien, te preocupás por alguien en cualquier forma que sea necesaria, cuando atendés a la necesidad, cuando pones tu ojo en otro, es Cristo mismo a través de tu vida haciendo esto. Y vos y yo recibimos la bendición. Es ahí cuando el Señor viene y dice: bien, amado, buen siervo, buen infiel. ¿Sabes qué? Tengo mucho más para ti. Tengo mucho más para ti. Iglesia, nos acercamos a Él con este fin, con este sentido. De que nuestra vida, en esta relación de intimidad con Él, bendiga nuestro ser y se esparza a través nuestro a todos los que nos rodean. Ocúpate en buenas obras. Manifiesta. Tiene que ser la gloria de Dios en tu vida a través de cómo vos y yo nos movemos. Cuando vas y ves una necesidad, súplela. Atiende, saca de lo tuyo que no es tuyo, es de Él, y da lo de Él. Y cuando lo vas a llevar, tú le dices: esto es de Dios para ti. Pero es tuyo, no. Él me lo dio para mí. Él me lo dio para que yo lo tenga, pero es de Él. Yo debo llevarlo. Somos desafiados por la palabra de Dios a movernos a través de las buenas obras. Y quienes nos rodeen van a ver el amor de Cristo. Van a conocer del poder de Él. Van a ver que nosotros somos cartas leídas. Van a recibir el pan de tu mano, pero le van a dar gracias a Dios. Van a recibir la ayuda de tu mano, pero le van a dar gracias a Dios. Van a recibir el consuelo de tu mano, pero le van a dar gracias a Dios. ¿No es así que sucede cuando impartes? La gente viene y te dice: estaba orando a Dios por esto y Dios te envió. ¿Con qué? Con su provisión, con su caudal, con su consejo, con su ayuda, con su amor. Dios quiere que vos y yo nos abramos a las buenas obras, porque Él ya las ha preparado de antemano. Me preocupa este texto porque pienso cuántas veces yo he pasado por aquellas obras que Él tenía preparado para bendecir a través mío, y yo fui tan egoísta que no miré para mi lado. No me di vuelta para ver. Saqué cálculos y especulé con lo que había en la cartera, en el bolsillo. Y Dios estaba listo
para bendecir a otro y llegar con su mensaje, con su gracia, con su amor, llegar a suplir la necesidad del desvalido, del necesitado. Dice la Escritura, la religión pura y sin mácula es esta: atender a las viudas y a los huérfanos. Iglesia, hay mucho trabajo para hacer aquí adentro y mucho más aún allí afuera. De tu intimidad con Dios se desprenderá las buenas obras que tú harás. Señor, esta mañana recibimos tu palabra tal cual como ella es y sujetamos nuestros pensamientos y aún la acción de nuestra propia carne, egoísta, avara, entendiendo que nos has puesto en este mundo material para bendecir a otros, que nos bendices para que seamos de bendición. Que nos das para que ayudemos. Que llenas de paz nuestro corazón para ir a derramar y cubrir con esa paz los hogares que no la tienen. Que suples toda necesidad económica para que nosotros suplamos la necesidad de quien no te conoce. Que nos llenas de amor cada día para que vayamos y volquemos ese amor en quienes jamás lo han sentido. Y para que de todas las maneras que se nos puedan ocurrir, hagamos buenas obras. Porque la sangre que has derramado sobre nuestra vida, por la que nos has limpiado de todos nuestros pecados, nos ha dejado aptos y listos para ser un testimonio. Somos hechura tuya, Señor. Has derramado de tu Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Te ruego, Señor, así como nos exhorta tu palabra, que salgamos a este mundo con toda firmeza a dar, a dar, a dar, a bendecir, a hacer obras dignas del Padre que tenemos. En este día, Señor, donde aquí en la tierra celebramos el Día del Padre, agradecemos que tú eres el ejemplo perfecto, sin mancha, de un padre capaz de dar a su propio hijo, como tú lo hiciste. Honramos tu nombre, Padre, y queremos ser hijos que honren tu nombre. Y quienes nos vean puedan dar gloria a ti. Puedan mirarnos y decir: allí va un hijo de Dios. Un hijo de Dios que hace las cosas que Dios hace. Que reparte todo lo que Dios le ha dado. En espíritu, en alma y en cuerpo.
bendito. Gracias por hacernos tus hijos. Y gracias por abrir una puerta tan grande de esperanza por delante nuestro, para salir y correr por este mundo mostrando quién eres tú y todo lo que tú has puesto en nosotros. Señor, te honramos, te glorificamos. Santo Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias por traer todo tu consejo a nuestra vida, por ayudarnos a pararnos firme como tú nos quieres en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Honramos tu nombre, te honramos a ti, Jesús, y te honramos a ti, Padre Santo Todopoderoso. Amén y amén. Aleluya. Querido, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ese rostro pueda ser visto y ese resplandor por quienes te conocen. Que la misericordia de Dios llene tu corazón toda esta semana y la paz de Dios sobrepase todo lo que tú entiendes. Que Jehová te bendiga y te guarde. Hasta la próxima reunión.